Pues en primer lugar presentamos a Bernardo Sagastume, compañero y un hombre con muchas inquietudes. Bernardo, gracias por estar con nosotros en la antena de Radio Club Tenerife. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, y le por la damos invitación. bienvenido a uno de los ponentes, uno de los conferenciantes, Federico Fernández, como decía nuestra compañera Clara Morel, economista, investigador y presidente de la Fundación de Bases en Argentina. Gracias por estar con nosotros, un auténtico honor. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bernardo, las conferencias para estimular a aquellos que puedan sentirse atraídos, porque en este momento escuchan la SER, están escuchando hoy por hoy la portada en Radio Club Tenerife y quieren asistir. ¿Cómo lo hace? ¿Participe? ¿Cuál es la tarjeta de presentación que le brinda? Bueno, es la segunda vez que este ciclo aterriza en Tenerife. Fue la primera vez en 2016, en el año 17, por aquello de la alternancia entre las dos capitales, como bien sabe Juan Carlos, fue en Gran Canaria, ahora vuelve a tocar en Tenerife y de alguna manera Tenerife se suma a una ronda europea y española de ciudades que acogen este tipo de encuentros, donde se debate, como decía nuestra compañera en la introducción, se debate acerca este año de los valores que han hecho de Europa y el mundo en general, ¿no? No tenemos que restringir a Europa a una sociedad abierta, ¿no? La idea es sentar en poco tiempo a muchas personas hablando ordenadamente y cada uno a su turno, no todos a la vez, pero bueno, incluye tanto mesas de debate como conferencias donde algunos de los invitados hablan en solitario, aunque por supuesto se anima muchísimo la participación del público porque no se le escurre el bulto a ningún tema y se tocan a aquellos incluso que van contra lo que se conoce como la corrección política actual, ¿no? Bien, hemos escuchado la magnífica introducción que ha hecho nuestra compañera Clara Morel, pero me gustaría que dieras un paso más adelante ahondando en la figura de nuestro invitado con el que vamos a conversar ya con Federico Fernández. Sí. Bueno, Federico, además de ser paisano mío, lo cual no sé si habla bien o mal de él y de mí, es argentino, pero vive ya hace unos cuantos años en Viena, aunque se reparte su tiempo entre Austria y Argentina, porque, bueno, como bien decía la compañera, preside la Fundación Bases en la ciudad de Rosario, la ciudad de Messi, por a ver si les sirve la referencia, y es futbolero, pero no es de ningún club de Rosario, ¿no? Y entonces Federico ha abordado, entre otras muchas materias, y las específicas de la Escuela Austríaca de Economía, por la cual él vive en Viena, también algunos asuntos muy de nuestro tiempo, como por ejemplo la situación económica argentina, la situación de Venezuela especialmente, que es un tema tan cercano en Canarias y en Tenerife en especial. Ha escrito sobre el tema venezolano, le preocupa la deriva venezolana actual y cree que, bueno, aquello que han sufrido tantos canarios en su propia piel o a través de familiares que todavía tienen en Venezuela es un drama de no solo difícil explicación, sino sobre todo de difícil solución, que es lo peor, ¿no? Efectivamente, una sociedad fracturada con unos indicadores sociales, socioeconómicos terribles que los paga la población. Federico Fernández, yo quería en primer lugar preguntarle qué está pasando en América, especialmente en la América Latina, incluida evidentemente Brasil. ¿Qué está pasando en estos momentos con estos casos de corrupción, con el ejército que tiene que combinar a figuras que han parecido con un influjo social impresionante como es Lula, que tienen que negociar con la justicia, que encierran un sindicato, los sobornos a los distintos gobiernos? Hay una especie de cataclismo que si lo uno a los valores que están en quiebra en mi país y que tienen afectación en cuanto a la inmigración se refiere en Europa, pues porque lo decía antes de micrófono cerrado, yo no sé, perdón por lo incorrectamente político, haciendo puñeta vamos. Sí, Juan Carlos. A ver, están pasando cosas muy interesantes en Sudamérica, digamos, y creo que en la mayor parte de los casos son muy positivas. A mí me da la sensación, yo soy muy optimista en el largo plazo. Yo creo que la mayor parte de los países sudamericanos están entrando o ya algunos lo están transitando en un ciclo virtuoso. Y Brasil es uno de ellos. Yo no creo que en Brasil haya una injerencia del ejército en la política, al contrario, en Brasil lo que está actuando son las instituciones. El gran problema que tenemos, y que en Argentina lo tenemos mucho más exacerbado que en Brasil, es que los corruptos creen que por conseguir votos la justicia no tiene que perseguirlos y encarcelarlos cuando es el caso. Desgraciadamente en Brasil
por la relación espuria que ha habido entre distintos gobiernos, no solo, partamos de la base que Aécio Neves, que fue el candidato de la derecha en las últimas elecciones, está por ir preso también. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de ¿van a triunfar las instituciones o van a triunfar los corruptos? Y Brasil le está dando a toda la región un servicio que se lo vamos a tener que agradecer durante el resto de nuestras vidas, porque ya ahora en países como Argentina, que también son presas de la corrupción, ya no tenemos que decir las instituciones funcionan en Suecia, que son todos rubiecitos, entonces no, ahora funcionan en Brasil, que son nuestros vecinos, jugamos, nos gusta el fútbol, nos gustan las mismas cosas, y ahora los corruptos están yendo presos ahí también. Brasil se está volviendo una suerte de espejo que va a ser insoportable para el resto de los países. Ya de hecho, bueno, partamos de la base que el expresidente de Perú ahora, PPK, tuvo que renunciar por el caso Odebrecht también, y yo le puedo asegurar que en la política sudamericana pocos políticos más de derecha moderna, me refiero, pero más de derecha que PPK ha habido, y renunció. Entonces, digamos que se está produciendo una sacudida de la alfombra, estamos levantando la alfombra para ver lo que está pasando debajo. Es que están de a poco funcionando las instituciones. Lo que está sucediendo es para ser muy optimista. El gran tema es que aquí mucha gente se ha creído que porque se arrogaban el derecho de ser los abanderados de los humildes, cuando nunca lo fueron, además, podían hacer lo que quisieran con el país, con los dineros públicos, con la plata de los pobres, y eso es lo que está pasando, y eso parece que se está empezando a terminar. Y eso es por eso están todos tan choqueados y denuncian golpes de Estado inexistentes, persecuciones inexistentes, proscripciones inexistentes. El problema que tiene Lula da Silva y muchos otros políticos, no solo en Brasil, es un problema penal, es un problema criminal. Han delinquido y ahora les llegan las consecuencias, y bienvenido sea. Y también hay muchos empresarios presos en Brasil por esto, y es lo que tiene que pasar. Necesitamos un proceso de limpieza, y quien lo necesita desesperadamente es Argentina. Les comento que en Argentina es el único país donde no hay nadie preso por el caso Odebrecht en toda Sudamérica, lo que habla muy mal de nuestro sistema judicial. Ya. Es que claro, si concibo el mundo como un ordenador, da la impresión de que urge la necesidad de resetearlo, ¿no? Porque si miro España, algún otro país europeo, las conspiraciones, la existencia y el influjo de los que se llaman los poderes fácticos, y luego miro para América, la sensación es de caos, aunque me alegra escucharle el sentido positivo del discurso de la locución con un planteamiento a largo plazo, ¿no? de que pueda solventarse a largo plazo. Sí, yo creo que justamente lo que estamos viendo es el principio. Estamos viendo dos procesos. Por un lado, en los países de Sudamérica ya hace más o menos todos hace 30 años que tienen democracia. Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Y de a poco las instituciones, con turbulencias, digamos, pero se han ido solidificando de a poco. Y, por ejemplo, en Brasil lo estamos viendo como esas instituciones ya están funcionando mucho mejor que en otros países. Es un proceso de limpieza, yo diría, y creo que le tenemos que dar la bienvenida. Y desde afuera se puede ver como muy turbulento, pero esto en realidad es un proceso de limpieza casi y de sanación, diría. Entonces es muy importante. Y esperemos que en unos años logremos. Yo entiendo que en España hay problemas y en Europa en general hay problemas, pero la verdad, comparados con los problemas que tenemos nosotros, son casi... y creo que si la tendencia continúa, los países sudamericanos van hacia una normalidad como la que tienen ustedes aquí, que es lo que necesitamos, porque nosotros hemos tenido muchas turbulencias, muchos bandazos, muchos cambios así de 180 grados, y eso nos ha llevado a una inestabilidad. Y sin embargo aquí constante. tenemos la sensación, de que estamos ahogados en la corrupción, que ahora ha sido descabalgado del primer lugar de la preocupación de los españoles, según el estudio y las investigaciones del CIS, las conclusiones del CIS, pero evidentemente ahora están los pensionistas por delante, pero la corrupción ha sido, después de que felizmente desapareciera la preocupación por el terrorismo cruel, evidentemente, como es el terrorismo sangriento, sanguinario de ETA, pues el de la corrupción, ¿no? Y aquí yo comprendo las diferencias de acera, ¿no? Es decir, lo que aquí es catarro, pues allí es una pulmonía, porque se están, digamos, con los influjos europeos en España, algo nos mantenemos intacta la democracia, no tenemos asonadas, no se vislumbra, aunque esto es una historia de largo recorrido.
Con lo cual, entonces están ustedes peor, pero confiados en una reactivación positiva y lógicamente aquí estamos mejor, aunque estemos como estemos, ¿no? Sí, a ver, igualmente, sí, yo creo que las instituciones en España y en Europa en general funcionan bien. Hay problemas, pero bueno, son problemas mucho menores que en otras regiones del mundo. Y sí creo que como, desgraciadamente, cuando uno nota un aumento de la intervención del Estado en la economía, desgraciadamente también siempre sube la corrupción porque se presta a la corrupción. Entonces, lamentablemente en los países europeos en general hay una participación del Estado muy grande en la economía y eso lleva necesariamente a actos de corrupción porque los políticos tienen mucho poder sobre el patrimonio de la gente. Y muchos empresarios también saben que en lugar de competir y servir a sus clientes, es más fácil ir a hablar con un político para que o te dé un subsidio, o te frene a tus competidores, o cancele la competencia externa, etcétera, etcétera. Eso desgraciadamente se presta a corrupción y mientras más Estado haya, más corrupción va a haber. Esta es la política por dentro, no se me asuste nadie, pero esto es la política por dentro, descarnada, cruda y real. Por razones obvias, ¿no? Para todos los canarios, por la conexión es más que evidente entre Canarias y Venezuela. Quiero hablar de Venezuela y quería preguntarle una cuestión de carácter general en primer lugar. ¿A qué es comparable la crisis venezolana a la que usted aludía anteriormente y también Bernardo? Mire, estábamos conversando con Bernardo hace un rato y estamos también con Vanessa Vallejo de Colombia, que va a estar hoy presente en el evento que hacemos en el Real Casino. La caída de Venezuela... Estados Unidos, todo el mundo habla de Estados Unidos, la Gran Depresión del 29. Uh-huh. Entre el año 1929 y el año 1933, en esos 4 años, la economía de Estados Unidos cayó 28%. Entre el periodo 2013-2017, la economía venezolana cayó 35% y 40% si lo medimos per cápita. Es decir, la caída de la economía venezolana es peor que la Gran Depresión de Estados Unidos. La crisis que hay en Venezuela hoy es la peor crisis de cualquier país americano. Eso incluye, claro, Argentina, que con Bernardo sabemos ha tenido crisis brutales. Uh-huh. Nosotros en 2001 vivimos uno de los peores años de nuestra historia. Lo que está pasando en Venezuela parece un chiste al lado de eso. La caída de la economía venezolana es solo superada por la caída que tuvo Ruanda tras el genocidio en los 90 entre Hutus y Tutsis, la caída de Georgia a la salida del comunismo y un puñado de países más, pero ningún país latinoamericano con el triste historial de crisis que tenemos supera lo que está pasando hoy en Venezuela, que ha llegado al punto que directamente se ha transformado en una tragedia humanitaria y en un gobierno que se ha vuelto absolutamente dictatorial. Hoy Venezuela no tiene ningún tipo de institucionalidad, el Parlamento fue cerrado. A ver, Maduro ha activado los mismos resortes que activaron en su momento Adolfo Hitler en Alemania en 1933 y Alberto Fujimori más cercano en el tiempo en los 90, de cerrar el Parlamento. El Parlamento de Venezuela fue cerrado y fue reemplazado por una asamblea constitucional espuria que primero que, hablar de constitución con esa asamblea es casi una contradicción en términos, y además que ha tomado el rol del Parlamento y gobierna. Lo que está pasando es aberrante. ¿Y qué salida tienen? Porque yo veo esas colas, ese cruce de frontera, buscando sustento a Colombia, veo la cantidad de canarios preocupados, mandando alimentos, medicamentos que aquí están. La semana pasada, hace 3 semanas, me contaban algo terrible, y perdón que baje tanto el nivel, pero va a ser terrible. Un señor, me lo contaba un buen amigo, me contaba Saúl García, se encontró con un señor de Venezuela que intentó ayudar y tal, y el hombre aquí en Tenerife dice: anoche me comí 4 barras de pan con mantequilla, y yo pensé que era que no tenía. Dice: no, me comí por satisfacción 4 barras de pan con mantequilla, porque eso en Venezuela es un auténtico lujo. Partiendo de esto, ¿hacia dónde pueden ir? ¿Cómo puede arreglarse esto? Sí. Sin que acabe con más escaramuzas, que a mí hablar de escaramuzas cuando hay muertos por la represión o porque alguien ya desesperado de la otra parte pues inicia una acción violenta. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Qué solución tiene Venezuela? Sí. Bueno, esa es una pregunta. Yo creo que para empezar a responder esa pregunta, que por supuesto es muy difícil y me encantaría tener la solución, tenemos que también tenemos que
hacer una evaluación seria de por qué Venezuela llegó a donde llegó. Y Venezuela llegó a donde llegó. Venezuela, partamos de la base que Venezuela no hace tanto tiempo era el país más rico de América Latina, era la llave de América Latina. Todas las sedes de las compañías multinacionales para América Latina estaban en Caracas. Venezuela es un país que literalmente flota en petróleo. Tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, más que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, más que cualquier otro país. Desde que Chávez llegó al gobierno en 1999, el precio del petróleo no ha parado de subir. Ahora es verdad que bajó, pero está 8 veces más alto que cuando Chávez llegó al gobierno. Pero ¿qué pasa? En Venezuela se hizo, digamos, casi una política manual de destrucción de la economía de mercado y de destrucción de la propiedad privada. Y esto es lo que ha llevado a Venezuela al estado de tragedia humanitaria en el que está actualmente. Chávez empezó primero estatizando algunas compañías y ahora directamente estatizándole las fincas a cualquiera. O sea, nadie invierte un centavo en Venezuela hace mucho tiempo porque sabes que no tenés ningún tipo de seguridad jurídica. Hay controles de cambios, hay controles de precios. Hay un libro que es muy lindo, se llama 4.000 años de controles de salarios y precios. Se lo resumo, es un libro muy bueno, se consigue en internet gratis, pero se lo resumo muy sencillamente. Nunca funcionaron en ningún lado. En la Francia de la Revolución Francesa te cortaban la cabeza si aumentabas el precio del pan y no funcionaron los controles de precios. O sea, no creo que Chávez y Maduro los hagan funcionar de alguna manera. Sí funcionan para crear mercados negros, para crear faltantes de productos, y eso es lo que está pasando. Entonces, Venezuela ha llegado a esto por destruir el orden jurídico, el orden de propiedad privada, destruir los contratos. Para salir de esto, Venezuela tiene que volverse, y ni siquiera estoy diciendo hablar de utopías, tiene que volverse un país más